Y es una sección muy importante porque son recuerdos vivos con Emilio. ¿Y qué recuerdo vivo nos traes? Pues unos recuerdos que tienen que ver contigo, fíjate. No, hombre, no Sí. me digas. Vamos a hablar ¿Me de has espiado? un personaje muy importante. Yo estudié con él cuando era la Escuela de Ciencias Políticas. Pero No. tú estudiaste Cuando ya fue era la la facultad de Ciencias Quien Políticas. convirtió a nuestra escuela en facultad fue el maestro Enrique González Pedrero. Que es tu invitado de hoy. Es mi invitado de hoy. Tuve de todos mis maestros, el que fue mi amigo durante 60 años fue don Enrique González Pedrero, que nos abandonó el 6 de Hace septiembre, poquito, a los sí, hace 91 poquito. años. Y tuve el privilegio de durante todo ese tiempo tener un vínculo muy estrecho. Y a él le debo mi viaje al doctorado, ¿no? Él fue el que fue el que me Ajá. becó. Pero bueno, habría que empezar. Bueno, necesitaríamos una hora o más para poder platicar de don Enrique, pero Ay, él forma Emilio, parte. tú Sí. siempre quieres 2 horas, 3 No, horas, pues un 5 poquito, horas. es que para don Enrique es muy poquito. Ah, no, bueno, de Los acuerdo. 2 minutos que me Coincido, das. coincido. Bueno, mira, él forma parte de la generación de medio siglo, Sí. donde estaba Carlos Fuentes, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Flores Olea. Una de las generaciones más Personajes, brillantes. sí. Hicieron una revista que se llama Medio Siglo. Luego se va a Europa, estudia ciencia política, es maestro de la escuela Sí. y luego funda la facultad. Y luego se vuelve senador de la República. Y luego hay 2 cosas muy importantes. Gracias a Enrique González Pedrero, la televisión mexicana, que ya estaba el Canal 11 como Sí. televisión educativa, logra tener una televisión pública. Y es el que crea realmente la red de televisión pública de Imevisión, De Canal Imevisión, 13. ajá. Hizo la construcción de lo que es Canal 13, le toca a él como senador, y luego 25 estaciones reproductoras de lo que es la televisión pública mexicana. Eso es uno de los aportes que hizo don Enrique. Sencillito. Y otro muy importante fue también el director de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos. Fue algo fantástico. ¿Cuándo lo entrevistaste? Nada más dame una fecha aproximada y vamos a la entrevista. Más o menos en 2004, 2005, una cosa, hace como 15 años. Hace como Pude 15. conversar con él unas 8 horas. Estamos preparando sus memorias a partir de esas conversaciones y ya será publicado por la Facultad de Ciencias Políticas. Pues vamos a conocerlo un poquito más. Aquí está. Yo salí de Tabasco a los 6 años de edad, alrededor de 1936, a raíz de la expedición punitiva de Brito Fouché y de la caída del régimen garridista, del que mi padre era un miembro, era recaudador de rentas en Macuspana, y emigrar a México, pues de otra manera mi padre corría peligro. Con el tiempo me di cuenta que me había interesado y que se me había ido formando una vocación por la política, porque la política había sido la que nos había expulsado de Tabasco. De modo que aquella salida impactó probablemente en la mente del hijo mayor, que era yo, inconscientemente, en el interés por la política. El maestro González Pedrero pertenece a la generación de medio siglo. Estudia Derecho en los años 1950. Es compañero de Carlos Fuentes,
de Porfirio Muñoz Ledo, de Víctor Flores Olea. Una gran generación de intelectuales que tendrán un desempeño muy importante dentro de la política nacional y el sector público. Enrique González Pedrero pertenece a esa generación de intelectuales tabasqueños que inicia con José Eduardo de Cárdenas y alcanza ya en el siglo XX a Andrés y Duarte, a Carlos Pellicer Cámara, a José Gorostiza, al mismo Celestino Gorostiza, Francisco J. Santamaría. Como tuvimos una pléyade de profesores notables, entre otros los profesores españoles que habían llegado cuando Franco irrumpió en la historia de España y el general Cárdenas les abrió las puertas del país, afortunadamente, con lo cual ganamos todos. Nosotros, los miembros de la generación del medio siglo, tuvimos la oportunidad de tratar en clase a un profesor verdaderamente notable, a don Manuel Pedroso. Lo mismo que era un hombre interesado en la política y en el derecho, era un humanista, le interesaba mucho la literatura, la poesía, la diplomacia, no solo en sus clases, sino a algunos de sus alumnos nos invitaba a unas tertulias que él armaba en su biblioteca, en su casa. Ahí se volvió a conjuntar mi interés por la política, por la cultura, por la literatura, por la poesía, de manera que la influencia de don Manuel fue definitiva en muchos de nosotros. Ahí pues yo expresé mi deseo de irme a estudiar a Francia. Y me dijo él, ¿por qué a Francia? Yo le respondí, porque en Francia está la mejor escuela de ciencia política y a mí me interesa mucho profundizar en ese aspecto. La estancia en París no solo me ayudó a meterme de lleno a la ciencia política, sino a la cultura en general. Y además tuve la fortuna ya en la Casa de México, en donde también presidí la Asociación de Residentes, de conocer a Julieta Campos, que se había doctorado en filosofía en Cuba. ¿Por qué no hacemos un viaje a Italia? Y bueno, ahí nos convencimos que no debíamos separarnos, de manera que al regreso a París nos casamos. Julieta fue una compañera maravillosa, además tenía una formación que yo no tenía, porque la carrera era totalmente distinta, de manera que yo la interesé en la política y ella me siguió fomentando la parte cultural, de modo que fue un complemento extraordinario. Este intercambio también, pues me fue enormemente útil, ¿no? Y tuve la fortuna de acertar. Como dice el dicho,
el que acierta en el cazar ya se puede equivocar. En todo lo demás se puede uno equivocar, pero ahí no. Ya en la Facultad de Derecho me di cuenta que lo que más me interesaba del derecho era el derecho público. No solo sentir la vocación y el deseo de la acción. Se presentó la oportunidad en el Fondo de Cultura de trabajar como secretario del trimestre económico, lo cual fue también muy afortunado porque pues con el tiempo iba yo a ser director del fondo, ¿no? Y a la hora en que llegaban Juan Rulfo, Arreola, Octavio Paz, a don Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, bueno, a Carlos lo conocía yo desde la escuela, irlos tratando más familiarmente, ¿verdad? A la gente que le ha servido al pueblo, el pueblo lo recuerda con agradecimiento y le brinda la mano, aún pasando muchos tiempos, le brinda la mano de amigo. Muchas Aunque gracias. yo haya sido un pequeño en su gobierno, ahora que soy un adulto, reconozco la gran labor que hizo para el estado de Tabasco. Dios le Muchas bendiga. gracias. Ojalá existan muchos gobernantes como usted. Gracias. Y mis hijos también la recordarán. Saluda, hijo. Es un placer saludarle, dile. ¿Ya ven? ¿Tienes frío? Hola. Es un placer saludarle, dile. Qué bueno, dile. Qué bueno que exista gente como usted. Hasta luego, señores. Gracias. Él es de tu hermanita. Hasta luego. Hasta luego. Gusto en Bendiciones a conocerle, todos. ¿eh? Yo le había visto en los libros, ¿eh? ¿Ah, sí? Se conserva usted muy bien. Ah, Que gracias. Dios le bendiga. Pues estamos de regreso. Un gran legado de Un gran legado. el señor. Mira, quisiera dedicar unos segundos. Esto que vimos es una película que me pidió la Universidad de Tabasco, de Villahermosa. Es una película de 1 hora. Y quisiera explicarle a ti y al público Gracias. que nosotros estábamos filmando y cuando llega esta familia, fueron auténticos. Yo no les dije que hicieran eso. La cámara estaba puesta y viene la expresión del Sí, no está pueblo de montado, pues, No está no montado. está montado. Se nos Ajá. atravesó. Por eso se despide, señores, nos vemos. Vieron y lo reconocieron y la cámara estaba ahí. Y esta es una escena en la cual el director no hizo nada, ni el fotógrafo. Fue el pueblo de Tabasco agradeciendo a un gran tabasqueño la obra. Hay un antes y un después de que él fue gobernador de Tabasco. Realmente le dio todo lo importante. La construcción moderna de Tabasco es obra de Enrique González Pedrero. Construyó los puentes, construyó la gran biblioteca Pino Suárez, construyó ese lugar donde termina, se llama el Lago de las Ilusiones. Ahí donde estaban una ahora. cosa Ajá. con Teodoro González de León. Sí. En fin, consiguió el talento mayor, hizo un teatro, es el creador del teatro campesino, una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, un hombre, un humanista completo, que dedicó su vida a su patria y que cada segundo de él estuvo pensando siempre en un futuro mejor para los mexicanos. ¿Cómo muere? ¿Satisfecho? ¿Muere contento? ¿Muere Muere ¿Cómo se va? contento, ¿Cómo se va? muere contento porque el hombre que escribió como 30 libros, a él le debemos una obra como de 1500 páginas, 3 tomos. Sí. Lo acababa de publicar hacía como 8 meses. Es el tercer tomo de la biografía de Santana. Le dedica 3 tomos tres a esa tomos. época tan complicada de nuestro país y los últimos 20 años los dedicó a hacer una obra monumental sobre ese periodo tan complejo que afortunadamente Y lo ese puede cerrar personaje. Benito Juárez, ¿no?
Claro. Y él estudia toda la época de Santa Anna en 1500 páginas, 3 tomos. Oye, pero, ¿y él muere a qué edad? A los 91 años. Hace unos meses, hace pero unos meses. 91 el años. 6 de septiembre se sintió mal, lo llevaron a un hospital y estando ahí Pues murió, ya, afortunadamente, muy rápidamente y sin sufrir. Y lo que me interesa es que González Pedrero muere activo. Activísimo. Publicó una obra, estaba con proyectos Fantástico. Yo creo- y deja un legado extraordinario. Yo creo que una vez que terminó su gran obra, bueno, además de sus 30 libros sobre cuestiones políticas, ¿no? Pero esa biografía nos da la explicación de la turbulencia del siglo XIX, que gracias a Juárez se pudo organizar este Estado, realmente el creador del Estado mexicano, ¿no? Bueno, fue mi maestro de teoría del Estado, era el gran maestro de teoría del Estado en nuestra facultad. Pues yo creo que algunas personas que nos están viendo dijeron, yo también, También. pude estar en clases con el maestro González Pedrero. Emilio, queridísimo, muchísimas gracias. ti. Doctor Cárdenas, disculpe usted que hoy no le dije doctor. No, Muchísimas no, gracias. olvídate, Pati. Muchísimas gracias por tu presencia, gracias por estos recuerdos vivos y nos vemos el próximo Nos vemos. domingo.